Lo despidieron ese día. Sin debate, sin piedad. Esa noche, una niña pequeña desapareció en medio de una feroz tormenta de nieve. Las ráfagas gritaban a través de las praderas mientras los copos borraban todas las huellas, y el hombre al que habían echado fue el único que avanzó. A su lado trotaba un perro viejo y enfermo, guiado por instinto, no por vigor. Más allá de la cuerda fronteriza, la mujer que lo había despedido permaneció inmóvil, observando al hombre que había descartado aventurarse en la tormenta por su hija. Nadie le pidió ayuda. Nadie esperaba su regreso. Lo que sucedió después ya no se trataba de reglas o rangos. Se trata de quién eres realmente cuando la vida de otro pende de un hilo. Antes de comenzar, comparte tu ubicación en los comentarios. Y si esta narrativa te conmueve, pulsa el botón de suscribirte para capturar cada futuro relato de devoción, valentía y espíritu. Tu apoyo realmente cuenta. Los copos se adherían a los cristales de la clínica Frontier de Denver, cayendo en capas gruesas y mudas mientras la medianoche se deslizaba por los pasillos, y la estructura zumbaba con dispositivos que no se atrevían a fallar. Jack Thorne permanecía solo en la sala de calderas debajo del área de operaciones, con la espalda un poco encorvada, los zapatos fijos en un charco delgado de vapor acumulado. A los 38 años, parecía mayor de lo que era, no por enfermedad, sino por el trabajo. Su rostro era afilado y rugoso, con una mandíbula firme sombreada por una barba corta e irregular que recortaba cuando se acordaba. Su cabello negro estaba cortado corto, no por moda, sino por practicidad, ya entretejido con plata prematura. Sus manos eran ásperas, marcadas para siempre con pequeños cortes y quemaduras, del tipo que se acumulan gradualmente. En verdad, Jack vestía un desgastado abrigo de trabajo con el emblema de Rocky Ridge Engineering, parcialmente desprendido en el frente. Manchas de grasa oscurecían las mangas. Sus guantes estaban raídos en las puntas. Llevaba un sutil olor a hierro, lubricante y niebla antigua. Siempre lo hacía. Manejaba turnos nocturnos, llamadas urgentes, las tareas que otros mecánicos rechazaban discretamente. No porque le gustaran, sino porque pagaban un poco más, y porque nadie cuestionaba sus ofertas. A su espalda, el medidor de tensión de vapor de la clínica bajó una vez más. Jack lo notó antes de que la alarma completara su ciclo. Evitó el pánico. Rara vez lo hacía. El pánico desperdiciaba tiempo. Se agachó, tocando dos dedos en el conducto de retroalimentación, con los ojos cerrados mientras sentía la vibración a través del tubo. Un leve temblor, un pulso incorrecto. Inclinó la cabeza y escuchó, no a través de instrumentos, sino de memoria. El sonido evocaba algo que no podía identificar del todo, algo remoto. Una enfermera irrumpió en el espacio, jadeando. Emma Lawson, a mediados de los 30, alta y delgada, con tez clara enrojecida por la carrera y cabello castaño claro atado en una cola apresurada. Su mirada era aguda, inteligente y asustada a pesar de décadas en el trabajo hospitalario. Mantenimiento informa que la tensión es errática, dijo rápidamente. El quirófano 4 tiene una cirugía de corazón infantil programada para 15 minutos. Jack miró hacia arriba, sereno, impasible. Si el vapor cae más, tendrán que posponerla. Emma tragó saliva. Los médicos ya están preparados. Jack asintió una vez. Según las directrices de la empresa, este caso requería a los superiores un intercambio completo de sensor, afinación electrónica, mínimo 80 minutos, demasiado tiempo. Jack inspeccionó la carcasa del sensor de respaldo y lo vio de inmediato. Acumulación de humedad, condensación distorsionando la lectura, es un problema común en configuraciones hospitalarias antiguas. Fácil de arreglar si ignorabas el manual. Sabía lo que debía hacer. También sabía las consecuencias y procedía. Jack sacó un medidor de tensión manual maltrecho de su bolsa de herramientas. El cristal rayado, el metal opaco por el tiempo. Los mecánicos jóvenes se burlaban de él, lo consideraban obsoleto. Él confiaba en él por encima de cualquier electrónico. Cerró el circuito de repuesto y ventiló manualmente el exceso de vapor, observando cómo la aguja se estabilizaba con precisión ensayada.
Luego ajustó la válvula principal no por dígitos en una pantalla, sino por presión, calor e intuición. Un override temporal, breve, limpio, efectivo. El sistema se equilibró arriba. La tensión se estabilizó. La alarma se silenció. Emma miró el medidor, luego a él. ¿Es eso permitido? Jack se limpió las manos en su abrigo, añadiendo otra mancha. ¿Durará? Esa no es mi pregunta. Jack sostuvo su mirada brevemente. No había arrogancia allí, ni vanidad, solo certeza. La cirugía no se pospondrá. Emma dudó, luego asintió. Gracias. Giró y corrió. Jack se quedó atrás, supervisando el sistema. Su imagen se reflejaba tenuemente en el revestimiento metálico. Por un instante, se permitió pensar por qué siempre elegía la rapidez sobre la precaución, la acción sobre la aprobación, ya que esperar le había costado una vez. Apartó el pensamiento. Desconocido para él, las cámaras internas de la clínica capturaron todo. El medidor manual, la ventilación manual, el override, los movimientos demasiado fluidos para alguien que solo arreglaba calentadores. Arriba, el corazón de un niño fue abierto y reparado a tiempo. Abajo, Jack guardó sus herramientas en silencio. Cuando salió a la nieve, su dispositivo zumbó. Una notificación estándar de Rocky Ridge. Acción registrada. Anomalía marcada. Jack ignoró los detalles. Ya preveía la secuela. El amanecer llegó opaco y crujiente, el tipo de mañana de invierno en Colorado donde la luz parecía escasa y fugaz. La nieve de la noche anterior se había convertido en aguanieve junto a la bahía de entrega de la clínica, rayada con huellas de ruedas y sal. Jack Thorne no había ido a casa. Se sentó en un bajo muro de piedra fuera de la entrada de servicio, una taza de papel con café enfriándose en su mano. Su abrigo seguía manchado del turno nocturno. Lubricante y vapor incrustados en la tela. Parecía cansado pero compuesto, del modo en que los hombres lo hacen cuando han aprendido que responder nunca ayuda. Dentro, la clínica se despertaba. Enfermeras cambiaban turnos. Auxiliares empujaban carritos. En algún lugar arriba de él, el corazón de un niño latía de manera confiable porque una habitación se mantuvo caliente. Jack se prohibió pensar en eso. En la oficina de mantenimiento de la clínica, Tom Raleigh esperaba junto a una mesa, frotándose las manos. Tom estaba a mediados de los 40, corpulento en la cintura con cabello castaño en retroceso y gafas de montura delgada que siempre se deslizaban por su nariz. Era un jefe de sitio para Rocky Ridge Engineering, el tipo de hombre que se adhería estrictamente a los manuales porque creía que eran la única barrera que lo protegía. Tom había visto la grabación de seguridad 3 veces ya. Había visto a Jack aislar el sensor de respaldo. Había visto el medidor manual. Había visto el override. Funcionó. Ese era el problema. Tom entendía lo suficiente para saber que la reparación fue efectiva. También entendía lo suficiente para saber qué pasaría si algo salía mal después. Las demandas ignoraban las buenas intenciones. Tampoco la responsabilidad de la empresa. Así que, abrió su portátil, adjuntó las imágenes fijas extraídas del flujo de cámara de la clínica y redactó el informe. Procedimiento no autorizado, desviación de las directrices, posible exposición legal. Presionó enviar. A unos kilómetros de distancia en una oficina acristalada con vista al río Platte, Elena Vance leyó el mensaje de pie. Elena tenía 35 años y se comportaba con la inmovilidad contenida de alguien que había aprendido a nunca parecer dubitativa. Era alta con una complexión delgada y ordenada, su postura erguida incluso sola. Su cabello negro se mantenía justo por encima de los hombros, liso y precisamente cortado, nunca desordenado. Su piel era clara, impecable, sin marcas de noche sin dormir, aunque sutiles arrugas habían empezado a formarse en las esquinas de sus ojos por años de vigilancia más que por edad. Elena había tomado el control de Rocky Ridge 2 años antes y lo había reconstruido con concentración implacable. Creía en sistemas, en protocolos, en predictibilidad. Las personas, en su experiencia, fallaban mucho más a menudo que las máquinas.
Mientras navegaba por el informe, su mandíbula se tensó. Un mecánico anulando protocolos de seguridad en un entorno hospitalario no era un error. Era un riesgo para la empresa, para su reputación, para todo lo que había trabajado para asegurar. Evitó llamar a legal. Evitó llamar a personal. Tomó su abrigo de la silla y se fue. Elena llegó a la clínica Frontier de Denver poco antes del mediodía. El vestíbulo zumbaba con el ajetreo de un día laborable, el sonido de botas sobre piedra y anuncios amortiguados arriba. Cuando pasó, las conversaciones se silenciaron naturalmente. El poder tenía una forma de hacer eso. Jack estaba de vuelta en la sala de calderas, completando registros para la reparación temporal. Miró hacia arriba al oír pasos y la vio de inmediato. Elena Vance no se apresuró. No vaciló. Se detuvo a un par de pasos de él, su mirada absorbiendo el abrigo manchado, los guantes raídos guardados en su bolsillo trasero, el medidor manual descansando en su carrito como una acusación. «¿Eres Jack Thorne?», dijo. «Sí, señora». Su voz era equilibrada, casi suave. «¿Anulaste un sensor de tensión sin autorización?». «Sí». «¿Infringiste las directrices de seguridad de la empresa?». «Sí». Elena miró a Tom Raleigh, que esperaba cerca, rígido e incómodo. Evitó preguntas. Evitó por qué. «A partir de ahora», dijo, girando de vuelta a Jack. «Tu empleo con Rocky Ridge Engineering ha terminado». Las palabras golpearon sin fuerza, agudas y puras. A su alrededor, algunos empleados de la clínica se ralentizaron, escuchando. Emma Lawson esperaba cerca del puesto de enfermeras, sus manos apretadas con fuerza, su mirada saltando entre Jack y la mujer que ahora entendía que era su jefa. Jack no discutió. Se enderezó, limpiándose las manos lentamente en su abrigo como si comprara tiempo que no planeaba usar. «Entiendo», dijo. Hubo una pausa, una pequeña, casi invisible. «Solo tengo una pregunta», continuó Jack, su voz firme, pero más suave ahora. ¿Puedo completar el periodo de supervisión? Otros 60 minutos. Necesito el salario. La mirada de Elena parpadeó momentáneamente hacia los documentos en su carrito. No, dijo. Deberías haberlo pensado antes de ignorar las directrices. Se giró. Jack la observó caminar por el pasillo, los tacones golpeando suavemente en la piedra. No la persiguió. No elevó la voz. No mencionó la cirugía ni al niño ni el medidor de tensión que aún aguantaba firme. Guardó sus herramientas en silencio. Cuando salió de nuevo al exterior, el frío cortó a través de su abrigo de inmediato. Lo ajustó más alrededor de sí mismo, su aliento empañando el aire. En algún lugar profundo en su bolsillo, su dispositivo zumbó de nuevo. Un recordatorio, pago mensual. No lo comprobó. Jack Thorne dejó la clínica Frontier de Denver de la misma manera que dejaba todo lo demás en su vida. En silencio y sin que nadie notara lo que le costaría. Esa noche, Jack Thorne condujo hacia el oeste a través de la oscuridad hacia Silverton, Colorado. Copos espolvoreaban los bordes del camino, brillando en el resplandor ámbar de los postes de luz. Su abrigo de trabajo aún llevaba el olor a lubricante, niebla e hierro. No bajó la ventanilla. Algunas noches necesitaba recordatorios de que aún estaba vivo. La cabaña era modesta, un lugar de un solo piso enclavado en una tranquila calle del pueblo. Cuando Jack abrió la puerta, la luz de la cocina se derramó sobre tablones de madera rayados. Antes de que pudiera cerrarla, una forma se levantó lentamente de las sombras. Rex. El Border Collie era viejo, casi 11 años. Su pelaje, una vez rico en marrón y blanco, ahora estaba rayado con gris a lo largo del hocico y el torso. Sus patas traseras estaban rígidas cuando se levantaba, y su respiración llegaba más pesada de lo debido, un suave silbido oculto bajo cada inhalación, pero su mirada aún era vigilante, aún leal, aún observando a Jack de la manera en que siempre lo había hecho. «Hola, viejo amigo», susurró Jack. La cola de Rex golpeó una vez contra el tablón. Eso era todo lo que tenía energía para hacer.
Jack se arrodilló, ignorando el dolor en sus articulaciones, y colocó su mano suavemente sobre el pecho de Rex. Contó los latidos automáticamente, del modo en que algunas personas cuentan oraciones. Demasiado rápidos, demasiado irregulares. Alcanzó la pequeña caja de madera que residía eternamente en la mesa de la cocina y la abrió. Dentro había viales de medicina, etiquetados ordenadamente, y una página doblada de instrucciones arrugada por el uso. Rex tomó el remedio sin resistencia. Siempre lo hacía. La cabaña estaba silenciosa de una manera que parecía intencional, como si hubiera decidido hace años no hacer ruido innecesario. Jack se sirvió un vaso de agua y se apoyó contra el mostrador, observando a Rex acomodarse con cuidado en la alfombra junto a la estufa. En el silencio, el recuerdo llegó sin invitación. Su madre, Sophia Thorne, había muerto de tuberculosis cuando Jack tenía 28 años. Había sido una mujer pequeña con manos suaves y ojos cansados, del tipo que se disculpaba incluso cuando era inocente. La enfermedad la tomó rápidamente. La alegría dejó la cabaña el mismo día que ella. No hubo un vacío gradual, solo vacío. Después de eso, solo quedaron su padre y Rex. Samuel Thorne había sido un hombre de hombros anchos con una voz suave y una postura que sugería resistencia más que fuerza. Había adoptado a Rex de un programa de reubicación de perros en el territorio de Colorado después de que el perro fuera considerado demasiado viejo para el servicio. Rex ya estaba entrenado entonces. Instruido para sentarse, quedarse, vigilar, seguía a Samuel a todas partes, dormía al pie de su cama y se recostaba junto a su silla cada atardecer como si protegiera algo que solo él percibía. 2 estaciones después de la muerte de Sophia, Rex entró en crisis respiratoria tarde una noche. Samuel no esperó. No llamó a los vecinos. No esperó al amanecer. Colocó a Rex en el banco del carro y condujo hacia el único veterinario aún disponible, un camino serpenteante por un cañón resbaladizo por el hielo. Jack había estado fuera del territorio esa noche. El carro nunca salió del cañón. El sheriff telegrafió justo antes del amanecer. Desde ese momento, Rex ya no era solo un perro. Era lo que quedaba, una promesa viva. Jack no había estado allí para cumplirla. Jack se hundió en la silla frente a Rex y dejó que su cabeza se recostara contra la pared. El sueño llegaba en fragmentos ahora. Cuando llegaba en absoluto, como a menudo sucedía, otro recuerdo surgía, más agudo, más ruidoso, calor en lugar de frío, arena en lugar de nieve, el sonido de vientos rasgando a través de paredes de adobe parcialmente derruidas. Territorio de Arizona, escaramuza fronteriza. Jack había usado un uniforme diferente entonces. Había sido sargento con el 7º de caballería, responsable de exploración y planificación de evacuación durante un esfuerzo conjunto contra un líder clave de suministros de bandidos. El objetivo se había logrado limpiamente. El objetivo eliminado. El problema vino después. Los exploradores habían despejado la ruta de salida, o eso creían. Un grupo de respaldo, no registrado y acechando, había rodeado mientras la unidad salía. La trampa se desenrolló rápido, demasiado rápido para corregir. Jack había sobrevivido. 4 otros no. Veía sus rostros en sueños a veces, oía sus voces sobre las señales, distorsionadas por interferencia y memoria. Repetía los mapas interminablemente en su mente, convencido de que había habido una señal que había pasado por alto, un detalle ignorado, una duda que debería haber atendido. El ejército no lo obligó a irse. Jack se fue por su cuenta. Sin ceremonia, sin discursos, sin medallas en la pared. Entregó su equipo y se fue en silencio, cargando el peso de un esfuerzo que triunfó en papel y falló en otros lugares. Eligió una vida que evitaba la atención. Trabajo mecánico, llamadas de sitio, horas largas, puestos donde ser invisible era una ventaja. El dinero iba a sesiones de consejería que rara vez mencionaba y a tratamientos que Rex necesitaría por el resto de sus días. Jack se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas. «Te cubro las espaldas», dijo suavemente. Rex levantó la cabeza, las orejas erguidas al sonido de la voz de Jack. No se acercó.
no necesitaba. Afuera, la nieve seguía cayendo. Dentro, Jack permaneció vigilante, escuchando el ritmo de la respiración de Rex, asegurándose de que esta vez no fallaría. No al perro, no a la promesa, no de nuevo. La carta llegó 7 días después, escrita en pergamino grueso del hospital y dirigida directamente a la oficina administrativa de Rocky Ridge Engineering. Elena Vance la leyó sola, mucho después de que el edificio se hubiera vaciado, y la ciudad más allá de su ventana se hubiera quedado quieta. La lámpara de escritorio arrojaba un delgado círculo de luz sobre pilas ordenadas de carpetas, codificadas por color y organizadas con precisión. El orden, para Elena, no era una opción. Era una armadura. La carta era formal, cortés, precisa. Agradecía a Rocky Ridge por la rápida restauración de la red de vapor del hospital, notando que el rápido equilibrio había permitido que una cirugía de corazón juvenil procediera sin demora. La frase final señalaba que el niño se estaba recuperando bien. Elena leyó esa línea 2 veces. Colocó la carta abajo, los dedos demorándose ligeramente en el papel, y se recostó en su silla. A los 35 años, Elena parecía compuesta hasta el punto de la rigidez. Su postura era erguida, los hombros alineados, incluso en privado. El cabello negro enmarcaba su rostro en trazos suaves y deliberados. Su piel era clara, casi translúcida bajo la luz, y su expresión, típicamente inescrutable, estaba perturbada ahora, rota por algo que aún no nombraba. No había dormido bien desde el viaje al hospital. Elena giró hacia su computadora y abrió una solicitud interna segura. Pidió la grabación completa de la cámara mecánica de la sala de calderas del hospital, no el flujo resumido, las perspectivas de vista cercana, las que la mayoría de la gente nunca veía. Los archivos llegaron momentos después. En la pantalla, Jack Thorne apareció de nuevo, congelado en un marco de nitidez borrosa, abrigo manchado de grasa, guantes raídos, un rostro que se dio cuenta de que nunca había examinado realmente. Inició la reproducción. Lo observó aislar el sensor de respaldo, no apresurado, no descuidado. Observó cómo sus brazos permanecían relajados incluso bajo presión. Cómo sus manos se movían con economía. Ningún movimiento desperdiciado. No consultó una lista. No vaciló. Respondió a lo que el sistema estaba haciendo en tiempo real. Elena pausó la grabación y se inclinó más cerca. Jack ajustó la válvula principal al tacto, la mirada saltando entre el medidor manual y el conducto de vapor, reaccionando a cambios antes de que el panel electrónico siquiera los registrara. Liberó presión excesiva manualmente, luego refinó el equilibrio en pasos pequeños y deliberados. El sistema se equilibró. Elena sintió un nudo formándose en su pecho. Esto no era conjetura. No era negligencia. Era expertise ganada en algún lugar mucho más allá del entorno regulado en el que confiaba. Reprodujo la secuencia de nuevo, más lento esta vez. Ningún manual de capacitación interna enseñaba esto. Ningún taller de la empresa. Y sin embargo, funcionó. Elena cerró los ojos momentáneamente y otra imagen surgió sin invitación. Una versión más joven de sí misma parada en la entrada de un banco años antes, sosteniendo a su hija bebé contra su pecho. Sophie había tenido apenas una semana, su diminuto rostro presionado contra el hombro de Elena, ajena a la alarma zumbando a través del cuerpo de su madre. Elena recordaba el frío piso de piedra bajo sus botas, el silencio resonante mientras el gerente del banco explicaba que las cuentas estaban congeladas. Su esposo, Robert Dance, había firmado acuerdos que ella no había autorizado, préstamos disfrazados de inversiones, asociaciones construidas sobre mentiras. Había sido encantador, elocuente, increíblemente persuasivo. Había sonreído mientras lo hacía. Elena había confiado en él. Cuando la verdad salió a la luz, destruyó todo lo que creía sólido. La empresa tambaleó al borde de la quiebra. Siguieron demandas. Y luego, en un equilibrio cruel que aún luchaba por comprender, Robert murió en un accidente de carro antes de que pudiera enfrentar las consecuencias de sus acciones. El mundo la llamó viuda. Elena se llamó a sí misma sobreviviente.
Reconstruyó Rocky Ridge desde el borde con disciplina implacable. Eliminó la ambigüedad. Reemplazó la intuición con procedimiento, la confianza con verificación. Aprendió a creer en sistemas porque los sistemas no te traicionaban. Las personas sí. Elena abrió los ojos y miró de nuevo a la pantalla. Jack Thorne no encajaba en ningún sistema que conociera. Pensó en cómo había esperado en el pasillo del hospital, silencioso, sin oponerse, en cómo fácilmente lo había descartado, cuán puro había parecido en el momento. Control reclamado. Riesgo eliminado. Ahora, viendo la grabación, esa certeza se agrietó. Elena minimizó la grabación y abrió el expediente de personal de Jack. Escaso. Sin elogios, sin quejas. Una larga lista de turnos nocturnos y llamadas urgentes, un mecánico que rara vez rechazaba trabajo y nunca pedía ajustes extra de pago. Vio algo más también. Ausencias médicas, no para él. Recurrentes, modestas, meticulosamente documentadas. Cuidado veterinario. Elena cerró el expediente. La carta del hospital aún descansaba en su escritorio, su cortés agradecimiento de repente pesado con significado. Había despedido a un hombre que había actuado para salvar minutos, para salvar una vida. Y lo había hecho sin preguntar por qué. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, los brazos cruzados firmemente sobre su pecho. Afuera, las luces de Danvers se reflejaban tenuemente en el río, firmes e indiferentes. Se dijo a sí misma que había hecho lo correcto. Se dijo que el procedimiento importaba más que el resultado. Pero esa noche, por primera vez en años, Elena Vance permitió la posibilidad de que podría haberse equivocado, y eso la aterrorizó más que cualquier riesgo que hubiera evaluado jamás. 3 meses después, el invierno regresó por completo al oeste de Colorado. El Aspen Peak Lodge se erguía alto sobre el lago hecho, envuelto en blanco y silencio, sus cabañas de madera medio enterradas bajo nevadas recientes. El aire era crujiente y puro, del tipo que hacía que cada respiración pareciera deliberada. Los abetos se mantenían rígidos a lo largo de las laderas, sus ramas cargadas, inmóviles, como si contuvieran la respiración. Elena Vance llegó justo después del mediodía con su hija. Sophie tenía 5 años, pequeña para su edad, con cabello castaño claro que se resistía a quedarse atado y ojos grises amplios que notaban todo. Sostenía un gorro tejido rosa en una mano y saltaba junto a su madre, las botas crujiendo ansiosamente a través de la nieve. Para Sophie, el Lodge era un reino de maravillas. Para Elena, era algo completamente diferente. Este viaje no era unas vacaciones. Era un intento. Elena vestía un largo abrigo de lana, gris pizarra, ajustado incluso para el frío. Su postura permanecía erguida, compuesta, pero la tensión en sus hombros traicionaba cuán extraño se sentía este reposo. Comprobó su dispositivo instintivamente, luego lo deslizó de vuelta a su bolsillo. Sin reuniones de consejo, sin informes, solo Sophie. Al mismo tiempo, al otro lado del Lodge, Jack Thorne se agachaba junto a una escotilla de mantenimiento abierta en el sistema de calefacción principal. El vapor silbaba suavemente a su alrededor. Sus overoles eran el mismo conjunto manchado de grasa que usaba en todas partes, remendado en una rodilla, los dobladillos oscurecidos por años de trabajo. Su barba era más espesa ahora, recortada menos meticulosamente, y sutiles arrugas cortaban más profundo en su rostro por noches pasadas en vela. Detrás de él, Rex descansaba en el piso de piedra, su forma envejecida acurrucada firmemente contra el calor de una rejilla. El hocico del Border Collie se había vuelto casi plateado, y su respiración era notable incluso en reposo, superficial e irregular. Sus orejas se contraían cada vez que Jack se movía. Jack había aceptado el trabajo en Aspen porque pagaba dinero y porque el Lodge necesitaba reparaciones rápidas. Un convertidor de calor fallando amenazaba con detener una sección entera de cabañas. El gerente no había hecho muchas preguntas. Hombres como Jack eran útiles de esa manera. Quédate, dijo Jack suavemente, golpeando el suelo cerca de Rex con 2 dedos. Rex no se movió. Nunca lo hacía a menos que se le ordenara. A mediodía, el cielo comenzó a cambiar.
Lo que había empezado como una nevada ligera se espesó sin aviso. Las ráfagas subieron abruptamente a lo largo de la cresta, empujando nieve de lado a través de los abetos. La visibilidad se redujo, el mundo contrayéndose en una niebla de blanco y sombra. Elena lo vio demasiado tarde. Ella y Sophie habían deambulado por un sendero marcado cerca del lodge lo suficiente para sentirse aisladas. Sophie suplicó fotos, posando junto a ramas cubiertas de nieve, riendo mientras los copos se acumulaban en su cabello. Elena ajustó su dispositivo, agachándose ligeramente para componer la imagen. Su enfoque se redujo a la pantalla. Cuando miró hacia arriba de nuevo, Sophie había desaparecido. «Sophie», llamó Elena, su voz suave al principio. «Probando». Sin respuesta. Giró en un arco lento, escaneando los abetos, el sendero, la nieve ya nivelándose. «Huellas». «Sophie», llamó de nuevo, más fuerte ahora. Las ráfagas devoraron el sonido. El pánico llegó no como una ola, sino como un peso frío asentándose en su pecho. Elena caminó más rápido, luego estalló en una carrera, las botas resbalando en nieve compacta. Llamó el nombre de Sophie hasta que le dolió la garganta. Nada. Para cuando Elena llegó a la cabaña, sus manos temblaban incontrolablemente. Los trabajadores se movieron rápidamente una vez que entendieron. Los transmisores crepitaron. Se pidió a los huéspedes que se quedaran adentro. Un mensaje resonó a través del sistema de altavoces del lodge. Atención, huéspedes. Estamos buscando a una niña perdida. Nombre, Sophie Dance. Edad 5 años. Última vez vista vistiendo un gorro rosa y un abrigo azul. Por favor, informe cualquier avistamiento de inmediato. Jack lo oyó desde la sala de calefacción. Se tensó. El nombre lo cortó con una nitidez sorprendente. Vance. 5 años. Gorro rosa. Por un momento permaneció completamente inmóvil, cada instinto encendiéndose a la vez. Luego soltó su llave, el metal traqueteando contra la piedra, y avanzó. Jack salió al aire abierto mientras la nieve picaba su rostro. Examinó el patio de la cabaña rápidamente, los ojos siguiendo movimiento, patrones, salidas. Rex se esforzó por ponerse de pie detrás de él, las garras raspando contra el suelo. No, dijo Jack firmemente. Quédate. Rex lo ignoró. El perro cojeó adelante, la respiración ya esforzada, la mirada fija en Jack con una expresión que era mitad devoción y mitad advertencia. Jack se detuvo, luego se agachó, descansando su frente brevemente contra la de Rex. Tranquilo, susurró. Aún no. Dentro de la cabaña principal, Elena esperaba cerca del mostrador de recepción, pálida, los brazos envueltos alrededor de sí misma como si mantuviera su cuerpo unido por pura voluntad. Su cabello se había soltado de su configuración meticulosa, mechones pegados a sus mejillas. Su rostro estaba rígido, la mirada vidriosa y desenfocada, sus pensamientos corriendo a través de cada posible fracaso que nunca se había permitido imaginar. Jack la vio de inmediato. Por un segundo, ninguno habló. El reconocimiento pasó entre ellos, agudo e inesperado. Elena registró los overoles manchados de grasa, el abrigo desgastado, el hombre al que había despedido. Jack no esperó permiso. ¿Cuándo la viste por última vez?, preguntó. Elena parpadeó, sorprendida por la firmeza en su voz. Hace 10 minutos, quizás menos. ¿Dónde? Señaló débilmente hacia el inicio del sendero. Cerca de los abetos. Jack asintió una vez. Ya se estaba girando, ya calculando. Detrás de él, Rex se mantenía rígido, las orejas hacia adelante, el hocico elevado ligeramente como si oliera el aire. Afuera, las ráfagas gritaban más fuerte. En algún lugar más allá de los abetos, un pequeño conjunto de huellas desaparecía en la nieve. El vestíbulo de la cabaña principal se había vuelto caótico. Los huéspedes se agrupaban cerca de la chimenea, murmurando en fragmentos preocupados. Guías de senderos esperaban inactivos, transmisores crepitando en sus cinturas.
Cerca del mostrador de recepción, Elena Vance se balanceaba ligeramente sobre sus botas, una mano aferrando el borde del mostrador como si fuera lo único sólido que quedaba en el espacio. Su rostro había perdido color, los labios apretados, la mirada amplia y desenfocada. El control, la cosa en la que más confiaba, ya se le había escapado. Jack avanzó hacia ella sin vacilar. Cuando lo reportaron, preguntó. El asistente del mostrador respondió antes de que Elena pudiera. Liam Hayes, a principios de los 20, delgado y nervioso con acné aún visible a lo largo de su barbilla y un abrigo emitido por el Lodge 2 tallas demasiado grandes. Hace 10 minutos. El sheriff local está en camino. Jack asintió una vez. ¿Dónde está tu mapa del terreno? Liam deslizó un mapa laminado a través del mostrador. Jack lo extendió plano, sus manos firmes a pesar del clamor a su alrededor. Su mirada trazó el límite del bosque. Contornos de elevación, exposición al viento. Miró hacia las ventanas, observando la nieve azotar de lado bajo las lámparas de foco. Pidió la actualización del clima. Liam la recuperó, la voz temblando ligeramente mientras leía. Ráfagas de viento aumentando, visibilidad cayendo, temperatura bajando rápido. Jack exhaló lentamente. En su mente, distancias se convertían en tiempos, pendientes en riesgos, senderos en callejones sin salida. Según protocolos estándar, una búsqueda terrestre comenzaría en el último lugar conocido, expandiéndose hacia afuera en cuadrículas. Tomaría mínimo 3 horas llegar a las partes más profundas del bosque de manera segura. 3 horas en este clima no eran sobrevivibles para una niña de 5 años. Jack dobló el mapa y lo devolvió. Eso es demasiado tiempo, dijo suavemente. Elena finalmente encontró su voz. Dijeron que la ayuda está llegando. Jack se giró hacia ella de cerca. Podía ver cuán firmemente se estaba manteniendo unida, la forma en que sus dedos temblaban a pesar de su esfuerzo por estabilizarlos. No lo suficientemente rápido, dijo. Se apartó y sacó su comunicador de su bolsillo. La señal era débil, pero funcional. Navegó una vez, luego llamó. Al tercer tono, una voz respondió, compuesta, vigilante. Ayuda aérea, búsqueda y rescate. Jack se enderezó ligeramente, la postura cambiando de una manera sutil pero distinta. Soy Jack Thorne. Estoy solicitando respaldo aéreo inmediato cerca del Aspen Peak Lodge. Niña perdida, condiciones de Beat-Out. Hubo una pausa. Señor, ¿tiene autorización? Jack cerró los ojos brevemente. Estoy solicitando, no ordenando. Otra pausa. Más larga esta vez. He trabajado con su equipo antes, continuó Jack. Nombres que aún tienen en registro. No llamaría si no fuera crítico. La conexión se quedó en silencio. Cuando la voz regresó, era más aguda, enfocada. Nos estamos coordinando con la unidad de la Guardia Territorial de Dandor. Mantenga la posición. Jack terminó la llamada y se giró de vuelta a Elena. Voy a buscarla, dijo. Elena lo miró, la incredulidad rompiendo a través del pánico. No puedes. Es una tormenta. Jack no discutió. Se agachó frente a ella en su lugar, bajando la voz. Necesito algo de ella. Cualquier cosa que haya usado hoy. Elena rebuscó en los bolsillos de su abrigo, luego se tensó. Sacó el pañuelo que había envuelto alrededor del cuello de Sofía antes, pequeño y suave, aún sosteniendo el tenue calor de una niña. Lo presionó en las manos de Jack sin una palabra. Jack se giró y se agachó junto a Rex. El Border Collie se mantenía rígido a pesar del temblor corriendo a través de sus patas traseras. La nieve ya había empezado a acumularse a lo largo de su pelaje, su mirada fija en Jack, aguda y determinada. Jack extendió el pañuelo. Encuéntrala. Rex bajó la cabeza, inhaló profundamente, luego giró bruscamente hacia el límite de los árboles. Dio un paso, luego otro, tirando adelante con urgencia repentina. Jack tomó su equipo de un casillero de mantenimiento cercano.
Una linterna de haz brillante, cuerda reflectante, manta térmica, un kit de primeros auxilios compacto.